Hoy vamos a hablar de algo realmente fascinante. Se llama tapping, aunque quizá también lo conozcan como técnica de liberación emocional. Y sí, es una herramienta que, bueno, promete ayudarnos a soltar el estrés, la ansiedad y todas esas emociones que a veces parece que se quedan atrapadas dentro, usando algo tan simple como la punta de nuestros dedos. Para empezar, vamos a plantear una pregunta potente. A ver, ¿qué tal si fuera posible liberarse así, en cuestión de momentos, del dolor, del estrés, de la ansiedad, incluso de antojos o de viejos hábitos? La verdad es que la idea suena casi mágica, ¿no? Pero esta es justamente la promesa central de la técnica que vamos a descubrir hoy. Pues ¿saben qué? Existe una práctica, una con raíces muy antiguas, que está diseñada justo para eso. Es una técnica que busca, en el fondo, devolvernos a nuestro equilibrio. Y lo hace de una forma que sorprende por su sencillez. Así que vamos a meternos de lleno en esta técnica ancestral y liberadora. Es hora de entender bien sus fundamentos. Entonces, a lo que vamos. ¿Qué es exactamente el tapping? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Miren, el tapping, que también se conoce como EFT o técnica de liberación emocional, es básicamente esto. Una práctica donde se dan golpecitos suaves, muy suaves, en ciertos puntos del cuerpo. Puntos de acupresión. Y mientras se hace esto, la mente se enfoca en un tema específico, un problema que se quiera resolver. Y esto no es algo improvisado, ¿eh? De hecho, se considera parte de lo que llaman la cuarta ola de la psicoterapia. ¿Y qué significa esto? Pues que es una de esas técnicas que entienden que la mente y el cuerpo están totalmente conectados. Por eso mismo, muchos profesionales de la salud mental la están usando para tratar cosas muy serias, como el trauma, la ansiedad, la depresión, e incluso esas creencias que nos limitan, esas voces internas que nos dicen que no podemos. La clave de todo esto está en 9 puntos principales del cuerpo. Podemos pensar en ellos como meridianos de energía, un concepto muy parecido al que usa la acupuntura. Como se ve en la imagen, estos puntos recorren una ruta específica, desde la cabeza hasta el torso. Y aquí los tenemos, los 9 puntos clave. La secuencia siempre es la misma. Empezamos en el punto de karate, en el lateral de la mano. De ahí subimos a la ceja, luego al lateral del ojo, bajo la nariz, la barbilla, la clavícula, después bajo el brazo en la zona de la axila y terminamos justo en la coronilla, en la parte superior de la cabeza. Ok, ya sabemos qué es y dónde se dan los golpecitos. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿qué pasa en el cerebro para que unos simples toques tengan algún efecto? Bueno, el proceso es realmente fascinante. Miren, funciona más o menos así. Primero, al decir el problema en voz alta, es como si encendiéramos la alarma en el cerebro, la que está conectada con esa emoción. Luego, mientras se mantiene el foco en ese problema, empezamos a dar los golpecitos. ¿Y qué pasa? Que esos toques mandan una señal física de calma al cuerpo. Es como si le dijéramos al cerebro, oye, tranquilo, todo está bien. Y esa señal de calma es tan potente que anula la señal de alarma, ayudando como a desprogramar esa respuesta de estrés. En resumidas cuentas, la idea central es esta. Al hacer tapping, liberamos efectivamente la energía estancada y trabajamos a través de nuestras experiencias. Dicho de otro modo, se trata de poner en movimiento aquello que, por alguna razón, se quedó ahí, atascado. Muy bien, suficiente teoría por ahora. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se empieza a hacer tapping? Veamos el paso a paso. El proceso es súper directo, de verdad. Todo empieza con 2 pasos fundamentales. El primero es calificar la intensidad de lo que se siente, y el segundo, empezar con el guión, con las frases, mientras se hace la secuencia de tapping. Vamos con el primer paso. Esto se llama la escala SUD, que viene de Unidades Subjetivas de Angustia. Es muy simple, solo hay que ponerle un número, del 1 al 10, a la intensidad de esa emoción o de ese problema. ¿Y por qué hacer esto? Pues para tener un punto de partida, una referencia clara para ver si la técnica está funcionando y cuánto. A continuación, se empieza a dar golpecitos en el punto de karate mientras se dice la declaración de preparación. Un ejemplo podría ser este. Aunque me sienta tan abrumada, me quiero, me acepto y me perdono. Es una fórmula donde, por un lado, se reconoce el problema, se le da voz, pero por otro, se afirma la autoaceptación. Es clave. Y a partir de ahí se pasa por el resto de los puntos usando frases recordatorias. Son frases cortas para mantener la mente enfocada en el problema. Por ejemplo, en la ceja, estos sentimientos de agobio. En el lateral del ojo, lo siento en mi cuerpo. Bajo el ojo, lo siento en mi mente. Bajo la nariz, hay mucho que hacer. Se trata de ir describiendo la sensación. Y se sigue.
En la barbilla, una parte de mí siente que tengo que hacerlo todo. En la clavícula, tanta presión. Bajo el brazo, para hacerlo todo. Y se termina en la coronilla, como resumiendo todo, todos estos sentimientos en mi cuerpo. Y esa es una ronda completa. Y después de terminar esa primera ronda, ¿qué se hace? Algo muy importante. Parar un segundo, tomar una respiración profunda y volver a calificar la intensidad del 1 al 10. ¿Sigue igual? ¿Ha bajado? La idea es seguir haciendo rondas, quizás cambiando un poco las frases para que sean más específicas hasta que ese número baje, hasta que de verdad se sienta un alivio. Pero ojo, que el tapping no es solo para el estrés del día a día. Su aplicación va mucho más allá. Se puede usar para trabajar temas mucho más profundos, como emociones que llevan ahí años o esas creencias limitantes que nos hemos repetido toda la vida. Y aquí se ve muy bien esa transformación. El proceso nos lleva de un lugar a otro. Se empieza reconociendo esas creencias que nos frenan, como no soy lo suficientemente bueno. Y a través del tapping se va creando un puente hacia afirmaciones más liberadoras, como me amo y me acepto, o simplemente elijo ser libre. Y claro, cuando se trabaja con temas más profundos, con eventos dolorosos del pasado, la frase de preparación puede ser más contundente. Por ejemplo, aunque he experimentado este evento doloroso, elijo amar, honrar y aceptarme profunda y completamente. La palabra clave aquí es elijo. Es una elección consciente, es tomar las riendas de la propia sanación. Al final, si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. El acto de hacer tapping, esos simples golpecitos, lo que busca es liberar la energía que se quedó bloqueada, estancada, para que el cuerpo y la mente puedan volver a su estado natural de equilibrio. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una reflexión para cada quien. Si fuera posible liberar una única emoción, una sola creencia que ya no sirve, ¿cuál sería? A veces solo el hecho de identificarla ya es el primer gran paso para empezar a cambiar.